La última vez que el Pacífico lució exactamente así, 50 millones de personas desaparecieron de la faz de la Tierra. No por la guerra, no por la peste, no por una bomba. Del clima. En concreto, a partir de una anomalía en un océano, se desencadenaron hambrunas, enfermedades, sequías e inundaciones en 6 continentes simultáneamente. Y ahora mismo, el Pacífico lo está haciendo de nuevo. Los científicos de la NOAA y del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a medio plazo no se expresan con un lenguaje tranquilizador. Utilizan términos como históricamente anómalo y expresiones como fuera del rango de variación registrado. En otras palabras, lo que miden hoy en el Pacífico ecuatorial no tiene precedentes claros en todo el registro satelital moderno. Y la última vez que el estado físico del océano se pareció a algo similar, tenemos que remontarnos a la década de 1870 para encontrar una comparación. La década de 1870. Deja que eso se asimile por un segundo. No estamos hablando de una comparación con 2016. No estamos hablando de una comparación con 1998. Estamos hablando de remontarnos 150 años atrás, a un mundo sin satélites, sin estaciones meteorológicas globales, sin infraestructura de comercio internacional de alimentos, para encontrar un precedente de lo que está sucediendo con el océano en este preciso momento. En este video, les voy a explicar 3 cosas que la mayoría de las coberturas sobre el Niño malinterpretan por completo. Primero, ¿qué es realmente este fenómeno climático a nivel físico y mecánico? Porque la versión que te enseñaron en los libros de texto omite la parte más aterradora. En segundo lugar, ¿qué ocurrió la última vez que se repitió un patrón tan marcado y por qué esa historia ha sido prácticamente borrada del debate general sobre el clima? Y en tercer lugar, ¿qué muestran realmente los datos actuales y por qué 2 de las principales instituciones climáticas del mundo están publicando artículos que llegan a conclusiones opuestas a partir del mismo conjunto de datos? Si me acompañan hasta el final, comprenderán por qué la expresión temporada del Niño ya no significa lo mismo que hace 15 años. Entenderán por qué los científicos que han dedicado toda su carrera al estudio de este fenómeno ahora utilizan un lenguaje completamente nuevo. Y comprenderán lo que probablemente nos depararán los próximos 12 meses, algo que ningún titular actual está explicando. Suscríbete antes de que continuemos. Porque cuando este sistema alcance su punto máximo, y lo hará, este canal será uno de los pocos que lo cubrirá en tiempo real, con la profundidad que realmente merece. La mayoría de la gente piensa que el Niño es una zona de aguas cálidas en el Pacífico. No se equivocan. Pero es como decir que un huracán es simplemente viento. Técnicamente correcto, pero catastróficamente incompleto. Esto es lo que realmente está sucediendo. El Océano Pacífico cubre 1/3 de la superficie total de este planeta. 1/3. Contiene más agua que todos los demás océanos juntos. Más agua que el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico, en conjunto. Es, por un margen enorme, el rasgo físico dominante de la superficie de este planeta. Y esa agua está en constante movimiento. Impulsada por algo llamado circulación de Walker, una enorme e invisible corriente de aire que fluye de este a oeste a lo largo del Ecuador, arrastrando consigo agua superficial cálida, la cual se acumula en el lado occidental del océano, cerca de Indonesia y Filipinas, donde las temperaturas de la superficie del mar pueden ser hasta 3 grados Celsius más cálidas que en el lado oriental cerca de Perú y Ecuador. 3 grados puede parecer poco, pero en el océano, 3 grados marcan la diferencia entre un sistema estable y predecible y uno que expulsa constantemente enormes cantidades de calor y humedad a la atmósfera. 3 grados es la diferencia entre lo normal y lo catastrófico. Ahora bien, en condiciones normales, este sistema se retroalimenta. Los vientos alisios empujan el agua hacia el oeste. El agua se acumula en el Pacífico Occidental. El agua caliente alimenta la evaporación y la humedad. La humedad alimenta los vientos alisios. El ciclo se mantiene. Se ha mantenido, más o menos, durante toda la historia humana registrada. Pero cada pocos años, algo lo interrumpe. Los vientos alisios se debilitan. A veces disminuyen su velocidad. A veces cambian de dirección por completo durante días o semanas. Y cuando eso sucede, toda esa agua cálida, esa enorme reserva de calor acumulado a escala planetaria, comienza a desplazarse de nuevo hacia el este. El chapoteo suena casi casual. Suena como algo que ocurre en una bañera. Pero estamos hablando de una masa de aire cálido del tamaño de los Estados Unidos continentales, que se desplaza por el océano más grande del planeta a un ritmo similar al de una persona caminando despacio, y que altera los sistemas meteorológicos de cada continente que toca.
cada sistema de nubes, cada banda de lluvia, cada corriente en chorro, cada monzón, alterado, perturbado. Eso es el Niño. No es una simple zona cálida. Es un evento de redistribución del calor planetario. Una reconfiguración atmosférica que opera a una escala que empequeñece cualquier otro fenómeno en el sistema climático a corto plazo. Y aquí está la parte que incluso las personas educadas y bien informadas suelen pasar por alto. El Niño no solo altera el clima cerca del Pacífico, no solo afecta a los países que bordean ese océano. Reconfigura toda la atmósfera global mediante un mecanismo llamado teleconexiones, enlaces de larga distancia en la corriente en chorro y en los patrones de circulación a gran escala llamados células de Hadley, que transmiten la señal del Pacífico a todos los rincones del mundo. Un evento de calentamiento en el Pacífico Central puede provocar simultáneamente sequía en la India, a 8.000 kilómetros de distancia, sequía en África Oriental, a 12.000 kilómetros, sequía en el noreste de Brasil, a 15.000 kilómetros, y sequía en Australia, en el hemisferio opuesto. Y al mismo tiempo, provocar inundaciones catastróficas en Perú y Ecuador, justo al sur de donde ha llegado el agua caliente. Provocar una intensa actividad de huracanes y tifones en la cuenca del Pacífico Central. Causar un calentamiento anómalo en Siberia durante el invierno. Suprimir la temporada de huracanes del Atlántico mientras se intensifica la del Pacífico. Un solo sistema. Presente en todas partes. Simultáneamente. En 6 continentes. Ahora bien, aquí está el primer error fundamental que comete la mayoría de los análisis sobre el Niño. Estos efectos no son uniformes. No afectan a todas las regiones al mismo tiempo. Se propagan en cascada. A lo largo de meses. Se despliegan como una catástrofe a cámara lenta por toda la faz de la Tierra, donde cada fallo crea las condiciones para el siguiente, como fichas de dominó cayendo sobre un mapa del mundo. Solo que cada ficha de dominó no es una pieza de juego. Cada ficha de dominó es un sistema alimentario. Un monzón. Una estación seca que debería haber sido lluviosa. Un acuífero que no se recarga. Una cosecha que no crece. Un río que no se desborda cuando debería. Un pasto que se convierte en polvo. Y cuando uno comprende verdaderamente esa cascada, cuando entiende la secuencia, la cronología y la naturaleza acumulativa de estos fallos, entonces el número de muertos de la década de 1870 deja de ser una simple cifra. Se convierte en un mecanismo. Una consecuencia lógica, casi inevitable, de la interacción entre la física y la vulnerabilidad humana. Lo cual me lleva a la historia que casi nadie conoce. El suceso que estoy a punto de describirles no tiene nombre común. Piensen en ello por un momento. Los eventos que causan la muerte de decenas de millones de personas suelen tener nombre: la peste negra, la gripe española, la gran hambruna, el Dust Bowl. Estos eventos reciben nombres porque se recuerdan, se enseñan y forman parte del vocabulario histórico común de quienes estudian el pasado. Pero este suceso, uno de los más mortíferos provocados por el cambio climático en toda la historia de la humanidad, solo se conoce en círculos académicos. E incluso allí, no fue reconstruido y documentado por completo hasta principios de la década de 2000 por el historiador Mike Davis en un libro titulado Holocaustos de finales de la época victoriana. Un libro que recibió grandes elogios académicos, pero prácticamente ninguna atención del público general. Lo que Davis descubrió, basándose en registros administrativos coloniales, diarios de misioneros, bitácoras de barcos, informes agrícolas, registros de mortalidad y crónicas periodísticas de una docena de países, fue una catástrofe de una magnitud casi incomprensible. Una catástrofe que se desarrolló a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y que dejó más muertos que la Primera Guerra Mundial. Esto fue lo que pasó. Entre 1876 y 1879, y de nuevo entre 1896 y 1902, dos de los fenómenos del Niño más intensos de los últimos 500 años se produjeron en rápida sucesión. Uno tras otro. Apenas hubo tiempo suficiente entre ellos para que las poblaciones afectadas comenzaran a recuperarse antes de que llegara la segunda oleada. El primer evento, el Niño de 1876 a 1879, alteró simultáneamente los sistemas monzónicos de India, China, Brasil, el norte de África y el África subsahariana. El monzón de verano indio, que proporciona las lluvias que sustentan la agricultura de todo un subcontinente, fracasó estrepitosamente. Las precipitaciones fueron entre un 40 y un 60% inferiores a lo normal en amplias zonas de India. Los ríos se secaron. Los pozos quedaron vacíos. Las cosechas se perdieron no solo una vez, sino durante varias temporadas consecutivas,
ya que el déficit de humedad del suelo de una temporada fallida hace que las cosechas de la siguiente temporada sean aún más vulnerables, incluso si regresan algunas lluvias. En China, la situación fue idéntica en sus líneas generales y devastadora en sus detalles. La cuenca del río Amarillo, una de las regiones más productivas agrícolamente y densamente pobladas del planeta, sufrió una sequía sin precedentes en la memoria reciente, según los propios registros de la dinastía Qin. Las reservas de grano se agotaron. El ganado murió. Y luego, en muchas zonas, la sequía fue seguida de inundaciones, ya que el sistema monzónico, debilitado y alterado, se desvió hacia su extremo opuesto, enviando agua donde ya no se esperaba ni se estaba preparado. En el Sertão de Brasil, la zona semiárida del interior del noreste, las lluvias estacionales de las que dependía todo el sistema agrícola de la región simplemente no llegaron. Durante 2 años. Luego 3. El Sertão es un paisaje inhóspito incluso en las mejores condiciones. Sin lluvia, se vuelve prácticamente inhabitable. Los resultados no fueron fenómenos meteorológicos. Fueron eventos de colapso de la civilización. Solo en la India, el gobierno colonial británico, que llevaba registros administrativos meticulosos, registró entre 12 y 29 millones de muertes por hambruna y enfermedades asociadas durante un único ciclo de sequía provocado por el Niño. 12 millones en la estimación más conservadora. 29 millones en la más alta. En un solo país. A raíz de un único evento de El Niño. En China, los registros de la dinastía Qin documentan entre 9 y 13 millones de muertes solo en las provincias de Shanxi y Henan. Estas son cifras provinciales. El total nacional fue mayor. En Brasil. En el norte de África. En Filipinas. En el África subsahariana. Las cifras se multiplican. Y cuando Davis sumó la estimación de mortalidad global de ambos eventos del Niño, el de la década de 1870 y el de la década de 1890, teniendo en cuenta las muertes por hambruna, por las enfermedades que siguen a la desnutrición, por la violencia provocada por la competencia por los escasos recursos, por el desplazamiento y la exposición a la intemperie, la cifra a la que llegó fue de entre 30 y 60 millones de muertes. 50 millones. Según la estimación central. En 2 décadas. A causa de El Niño. Ahora bien, quiero ser preciso. Porque esta es la parte que se vuelve políticamente complicada e históricamente incómoda. Y es la parte que la mayoría de los reportajes sobre el cambio climático omiten por completo, porque requiere decir algo que deja muy mal parados a las instituciones poderosas. Los fenómenos de El Niño de las décadas de 1870 y 1890 no causaron la muerte de 50 millones de personas por sí solos. El clima fue el detonante. Creó las condiciones para la muerte masiva. Pero lo que transformó la sequía en muerte, lo que convirtió la pérdida de cosechas en hambruna a una escala que mató a decenas de millones, fue un conjunto específico de decisiones humanas tomadas por personas específicas en posiciones específicas de poder. El clima apretó el gatillo. La política cargó el arma. En la India, el gobierno colonial británico no solo no ayudaba a la población hambrienta, sino que extraía activamente recursos de la región mientras ésta moría de hambre. El grano, precisamente el producto por cuya escasez la gente moría, se exportaba desde las provincias indias azotadas por la sequía a los mercados británicos durante los años de la hambruna. No en pequeñas cantidades, sino en cantidades récord. Según algunos indicadores, los años de la hambruna fueron de los más productivos para las importaciones británicas de grano procedentes de la India. El virrey de la India en aquel entonces, Lord Lytton, fue explícito al respecto. No ocultaba sus razones. Declaró públicamente y en su correspondencia oficial que intervenir en los mercados de alimentos para aliviar la hambruna constituiría una injerencia en las leyes naturales de la oferta y la demanda. Creía, con la convicción de quien nunca ha pasado hambre, que el mercado se autorregularía, que una mano invisible llegaría de alguna manera a una provincia donde la gente comía hierba y corteza y moría en las calles, y restablecería el equilibrio. No restableció el equilibrio. Mientras tanto, los esfuerzos de ayuda contra la hambruna organizados, a menudo por funcionarios locales indígenas, organizaciones humanitarias o la prensa, fueron activamente socavados. Se establecieron campamentos de socorro con raciones calóricas deliberadamente inferiores al mínimo necesario para la supervivencia, con el fin de evitar que la gente, en palabras de Lytton, dependiera de la caridad gubernamental. La lógica era victoriana. Las consecuencias fueron genocidas. En China, la dinastía Qin se enfrentó a un fracaso institucional diferente, pero igualmente catastrófico. La compleja infraestructura de gestión del agua,
los sistemas de canales, las redes de graneros, las obras de control de inundaciones, que había protegido la agricultura china de la sequía y las inundaciones durante siglos, quedó devastada por la rebelión Taiping, que terminó en 1864. Se estima que ese conflicto causó la muerte de 60 millones de personas en 14 años. Debilitó la capacidad administrativa y financiera del Estado. Destruyó la infraestructura física que hacía posible la resiliencia agrícola. El fenómeno de El Niño llegó a una China que ya no tenía margen de maniobra. Sin reservas. Sin capacidad institucional para responder. Un país que había sido devastado por una catástrofe y que luego fue golpeado por otra. Y he aquí por qué esta historia cobra tanta importancia ahora mismo. No como una lección moral del pasado. No como una acusación al colonialismo, aunque sin duda lo es. Sino como un modelo estructural para comprender cómo las crisis climáticas se convierten en eventos de muerte masiva. Las poblaciones que perecieron durante los fenómenos de El Niño en la época victoriana carecían de reservas. No tenían almacenamiento de alimentos más allá del ámbito familiar. No contaban con fuentes de agua alternativas cuando las lluvias escaseaban y los pozos se secaban. Carecían de resiliencia económica, no tenían ahorros, ni ingresos adicionales, ni la posibilidad de comprar alimentos en regiones que sí los tenían. No contaban con la capacidad institucional a nivel estatal para responder a la crisis con la rapidez y la magnitud necesarias. Estaban expuestos al máximo a un impacto climático porque se habían vuelto extremadamente dependientes de un solo sistema, la agricultura, el monzón, una sola estación, una sola cosecha, una sola lluvia, una sola oportunidad al año. Y cuando esa única oportunidad fallaba, todo fallaba con ella. Ahora miren lo que sucede hoy. A nivel mundial, contamos con más reservas que en 1876. Esto es cierto y fundamental. Tenemos comercio mundial de alimentos. Contamos con sistemas de alerta temprana. Tenemos organizaciones humanitarias internacionales. Tenemos gobiernos con al menos cierta capacidad para responder a emergencias alimentarias. Contamos con variedades de cultivos resistentes a la sequía que no existían en 1876. Tenemos la capacidad de transportar alimentos por todo el planeta en cuestión de días, en lugar de meses. Pero también tenemos 4.000 millones de personas más que en 1876. Tenemos cadenas de suministro de extraordinaria complejidad y fragilidad que conectan la producción mundial de alimentos con el consumo mundial de alimentos a través de sistemas que nunca se han puesto a prueba a la escala que generaría una gran perturbación simultánea del Niño. Tenemos más personas viviendo en zonas expuestas al cambio climático, en deltas de ríos, en llanuras aluviales costeras, en márgenes agrícolas áridos, que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Tenemos una deforestación que ha arrasado con las barreras naturales, los bosques, los humedales, las praderas, que antes modulaban los extremos. La cuestión no es si somos más o menos vulnerables que en 1876 en un sentido abstracto. La cuestión es, ¿vulnerables en qué sentido? ¿Vulnerables en qué aspectos? ¿Vulnerables de qué maneras específicas es más probable que este fenómeno del Niño, que llega en este momento concreto de la historia climática, ponga de manifiesto nuestra vulnerabilidad? Y esa pregunta tiene una respuesta muy específica, muy rica en datos y muy actual. Y aquí es donde los datos se vuelven alarmantes. Permítanme mostrarles lo que los científicos están midiendo en este preciso momento. Porque las cifras no se están difundiendo en los medios de comunicación convencionales con la claridad que merecen. La principal herramienta de medición para los eventos del Niño es el índice Niño 3.4, una lectura de anomalía de temperatura tomada de una zona oceánica cuidadosamente definida en el Pacífico Ecuatorial Central, delimitada por 5 grados al norte y al sur del Ecuador, y entre los 170 y 120 grados de longitud oeste. Cuando este índice supera los 5 segundos grados Celsius durante 5 periodos consecutivos de 3 meses, se declara oficialmente un El Niño. Cuando supera los 1,5 grados, se considera un El Niño intenso. Cuando supera los 2,0 grados, se trata de un fenómeno poco común, históricamente significativo y asociado con la perturbación global más severa. El punto de referencia que los científicos utilizan para la comparación es el fenómeno del Niño de 1997 a 1998, el evento más intenso registrado por satélite en la era moderna antes de lo que estamos presenciando actualmente. Dicho evento alcanzó un pico de aproximadamente 2,3 grados Celsius por encima del nivel de referencia en el índice Niño 3.4. Provocó inundaciones catastróficas en California y el sur de Estados Unidos, así como una sequía catastrófica en el sudeste asiático y Australia.
También causó blanqueamiento de corales que arrasó con aproximadamente el 16% de los arrecifes de coral del mundo en un solo año. Se le atribuyen cerca de 23.000 muertes directamente relacionadas con sus impactos y causó daños estimados en $33.000 millones solo en Estados Unidos. Ese fue el peor suceso registrado en la historia moderna. El fenómeno de El Niño de 2023 a 2024 alcanzó valores anómalos comparables a los del evento de 1997 a 1998, e incluso superiores en algunas mediciones regionales específicas. La anomalía promedio global de Niño 3.4 se situó en el mismo rango. Sin embargo, en subregiones específicas del Pacífico, las desviaciones de temperatura respecto a la normalidad fueron mayores que las registradas en 1997 a 1998. Pero aquí está la clave. Aquí está lo que lo cambia todo. Aquí está el hecho que transforma una conversación sobre un El Niño intenso en una conversación sobre algo potencialmente sin precedentes en la historia de la humanidad. El fenómeno de El Niño de 1997 a 1998 se desencadenó sobre una base relativamente fría. Si bien el océano global en 1997 era más cálido que en la época preindustrial, el cambio climático ya estaba en marcha. El exceso de calor acumulado en el océano era una fracción del que hay hoy en día. El fenómeno de El Niño de 2023 a 2024 se desencadenó sobre la base de las temperaturas oceánicas más altas registradas en la historia. La temperatura global de la superficie oceánica en 2023 fue aproximadamente 9 segundos grados Celsius superior al promedio del siglo XX. No al promedio preindustrial, sino al del siglo XX, que incluye décadas de calentamiento. En comparación con los niveles preindustriales, la anomalía es aún mayor. Y ese cambio en la línea de base no es una nota técnica a pie de página. Es la clave de todo el asunto. Porque cuando se añade una anomalía del Niño de 1,5 o 2,0 grados a una temperatura base que ya está 9 segundos grados por encima de lo normal, no se crea una anomalía efectiva de 1,5 o 2,0 grados en las regiones más afectadas. Se crea una anomalía efectiva de 2,4 o 2,9 grados. Se llevan las temperaturas de la superficie del mar, el contenido de humedad atmosférica y la energía de las tormentas a rangos sin precedentes en los registros instrumentales. Se cruzan umbrales que el sistema no había cruzado antes, al menos no mientras 8.000 millones de personas dependían de su previsibilidad para su alimentación, su agua y su supervivencia. Ahí es donde nos encontramos. Eso es lo que indican los datos. Y por eso los científicos que han dedicado 30 años a estudiar este sistema ahora, utilizan un lenguaje que nunca antes habían empleado. Piénsalo de esta manera. Una olla con agua a 95 grados Celsius está muy caliente. No puedes meter la mano, te quemarías. Pero ahí está, contenida, manejable. Una olla con agua a 100 grados Celsius está hirviendo. Es un estado fundamentalmente diferente. Está agitada. Está liberando vapor. Está convirtiendo el líquido en vapor y expulsando energía al aire que está encima a una velocidad muchísimo mayor que la de la olla que estaba 5 grados más fría. Esa diferencia de 5 grados no produjo un resultado 5% más vigoroso. Cruzó un umbral. Cambió por completo el estado del sistema. En la ciencia del clima, a estos puntos se les llama puntos de inflexión. Y el Pacífico ecuatorial, y la atmósfera que lo cubre, tiene varios de ellos. Umbrales más allá de los cuales el comportamiento del sistema cambia cualitativamente, no solo cuantitativamente. Umbrales donde más calor no significa simplemente más de lo mismo, sino algo diferente. Algo para lo que el registro histórico no nos ha preparado. Uno de los umbrales más críticos tiene que ver con la temperatura de la superficie del mar y la intensificación de los ciclones tropicales. Una investigación publicada en la revista Nature estableció que los ciclones tropicales, huracanes y tifones, que se intensifican de categoría 3 a categoría 4 o 5 requieren temperaturas de la superficie del mar superiores a aproximadamente 28 grados Celsius debajo y delante de ellos durante su desplazamiento. Por debajo de ese umbral, las tormentas aún se forman y pueden ser peligrosas y destructivas. Sin embargo, su potencia tiene un límite. La energía que obtienen del océano es limitada. Por encima de ese umbral, ese límite desaparece. El océano se convierte en una fuente de energía prácticamente ilimitada para un sistema de tormentas que sabe cómo extraerla y convertirla en viento y lluvia. En el Pacífico Occidental, en 2023, las temperaturas de la superficie del mar superaron los 30 grados Celsius, 2 grados por encima del umbral de intensificación, abarcando una superficie mayor que la de los Estados Unidos continentales.
Las tormentas que se formaron sobre esas aguas y se desplazaron por el océano no se comportaron como las tormentas históricas. Se comportaron como algo que los modelos habían proyectado que podría ocurrir en un futuro mucho más cálido. Se comportaron como algo nuevo. El tifón Doksuri, que azotó Filipinas y luego China en julio de 2023, se intensificó de tormenta tropical a tifón de categoría 4 en aproximadamente 24 horas. Eso es rapidísimo. Está al límite de lo que los registros históricos consideran posible en cuanto a una intensificación tan rápida. El tifón Otis, que azotó la costa del Pacífico de México, específicamente la ciudad turística de Acapulco, en octubre de 2023, se intensificó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en aproximadamente 12 horas. 12 horas. Para entender lo que esto significa, el récord anterior de intensificación rápida en un huracán del Pacífico, que abarca toda la era satelital, era de 24 horas. Otis redujo ese récord a la mitad. En una sola tormenta. En un solo evento. En un periodo de 12 horas durante el cual los habitantes de Acapulco se durmieron bajo una alerta de tormenta tropical y despertaron, los que sobrevivieron, bajo el huracán más poderoso jamás registrado en tocar tierra en la costa del Pacífico mexicano. Se estima que la tormenta causó la muerte directa de 50 personas. Destruyó o dañó gravemente aproximadamente el 80% de las estructuras en Acapulco. Provocó daños estimados en $15,000 millones. Y llegó con tan poco aviso, debido a que su intensificación superó con creces el rango que los modelos de pronóstico estaban diseñados para anticipar, que los protocolos de evacuación que deberían haber salvado vidas simplemente no tuvieron tiempo de funcionar. Los científicos calificaron a Otis como un fenómeno sin precedentes en la historia. Esa palabra, sin precedentes, está teniendo un enorme impacto en la ciencia climática actual. Aparece en artículos, comunicados de prensa y evaluaciones oficiales con una frecuencia que debería ser alarmante. Porque, en un campo que estudia los fenómenos extremos, sin precedentes, no significa sorprendente. Significa que está fuera del rango de todo lo que hemos medido. Significa que el registro histórico que usábamos para diseñar nuestra infraestructura, nuestros sistemas de alerta, nuestros códigos de construcción, nuestros protocolos de respuesta ante emergencias, ya no es una guía fiable para predecir lo que está por venir. Pero las tormentas, por dramáticas y letales que sean, no son el principal mecanismo por el cual el Niño causa muertes. Ni ahora, ni en 1876. El mecanismo principal es más silencioso, más lento, menos llamativo, y mucho más letal a gran escala. El mecanismo principal es la sequía. Los efectos de la sequía provocada por el Niño entre 2023 y 2024 no llegaron con las tormentas, sino más tarde. Y aún se están sintiendo. Esto se debe a que la sincronización de los efectos del Niño en los patrones de lluvia es diferente a la de sus efectos en la temperatura del océano. El océano alcanza su punto máximo primero. La respuesta atmosférica, el cambio en la corriente en chorro, el debilitamiento del monzón, la expansión de las zonas secas subtropicales, se retrasa entre 3 y 6 meses con respecto al pico oceánico. A veces, incluso más. Esto significa que el impacto agrícola total de un fenómeno del Niño que alcanzó su punto máximo a finales de 2023 y principios de 2024 no recayó sobre las temporadas de cultivo de 2023, que ya estaban en marcha cuando el fenómeno se intensificaba, sino sobre las de 2024. Las cosechas que alimentarán a la población durante 2024 y hasta 2025. Los alimentos que se encuentran ahora mismo en almacenes y depósitos de grano, o que no lo están. Permítanme darles cifras concretas. Porque la visión global solo se vuelve real cuando se pueden observar los mecanismos en funcionamiento en lugares específicos. El monzón de verano indio, que proporciona las lluvias que sustentan la agricultura de la nación más poblada del planeta y la seguridad alimentaria de aproximadamente 1.400 millones de personas, se vio alterado por el fenómeno del Niño de 2023 a 2024 de maneras que el Departamento Meteorológico de la India describió con un lenguaje inusualmente directo para una agencia científica gubernamental. En junio de 2023, las precipitaciones en toda la India fueron aproximadamente un 10% inferiores al promedio histórico. Julio de 2023, el mes de mayor intensidad del monzón, crucial para los cultivos de verano, Kharif, registró un déficit de aproximadamente un 13%. En algunas regiones, el déficit fue mucho mayor. El noroeste, las llanuras del Ganges, la principal zona agrícola, experimentaron déficits de entre el 20 y el 30% en distritos específicos. Y entonces, y esta es la parte que debería hacerles reflexionar, el río Yamuna,
que atraviesa Delhi y que constituye una fuente de agua fundamental para la capital y la región agrícola circundante, experimentó en ese mismo periodo de 4 semanas tanto su mayor nivel de inundación registrado como su menor caudal en la estación seca. Ambos récords, el más alto y el más bajo, en el mismo río, en el mismo mes. Eso no es variabilidad climática. No es la oscilación normal de un sistema monzónico alrededor de su media. Es un sistema que ha perdido su estructura organizativa, un sistema que ya no oscila alrededor de un centro estable, sino que se tambalea entre extremos porque los patrones atmosféricos que normalmente limitan y distribuyen las precipitaciones a lo largo de la temporada se han visto fundamentalmente alterados. Cuando un sistema monzónico comienza a producir inundaciones y sequías récord en el mismo lugar y en la misma temporada, nos está indicando algo importante. Nos está diciendo que la previsibilidad en la que los agricultores han basado toda su práctica agrícola, el conocimiento de cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo cosechar, basado en generaciones de experiencia acumulada sobre el comportamiento del monzón, esa previsibilidad se está desmoronando. Y cuando la previsibilidad se rompe en sistemas agrícolas que ya operan con márgenes muy ajustados, las consecuencias no son abstractas. Se miden en el rendimiento de los cultivos, en los precios de los alimentos, en los ingresos de los agricultores que pidieron préstamos para sembrar un cultivo que luego las lluvias anegaron o secaron, en la nutrición de los niños de hogares donde el presupuesto para alimentos se redujo en un 30% debido a la mala cosecha. Ahora permítanme mostrarles por qué la situación en la India, por grave que sea, es solo una parte de un panorama mucho más amplio y peligroso. He aquí la característica más peligrosa de un El Niño intenso en el contexto del mundo moderno. No son las inundaciones, ni las sequías, ni las tormentas. La característica más peligrosa es lo que sucede cuando fallan múltiples sistemas simultáneamente, cuando la cascada de perturbaciones que El Niño desencadena en diferentes regiones del mundo no llega de forma secuencial, sino en oleadas superpuestas que impactan el sistema alimentario global desde múltiples direcciones al mismo tiempo. En 1876, cuando el monzón de la India y el de China fallaron, la sequía en Brasil se prolongó de forma catastrófica y las lluvias en África Oriental escasearon. Estas 4 crisis tuvieron consecuencias económicas principalmente regionales. El comercio mundial de alimentos existía en 1876, pero su escala y su interconexión eran limitadas. Si la cosecha de trigo de la India fracasaba, la población india moría de hambre. El fracaso era devastador en la India, pero no se propagaba de forma significativa a través de la cadena de suministro global para elevar los precios de los alimentos en otros 40 países simultáneamente. El mundo aún no estaba lo suficientemente interconectado para ello. Hoy en día, el sistema alimentario mundial está más interconectado que nunca en la historia de la humanidad. Esta interconexión, que ha aportado enormes beneficios al permitir que los excedentes alimentarios en una parte del mundo compensen los déficits en otra, también ha generado una fragilidad inexistente hasta entonces. Una fragilidad en la que las perturbaciones en un pequeño número de nodos críticos pueden propagarse por todo el sistema de forma rápida, no lineal y extremadamente difícil de gestionar. Permítanme mostrarles exactamente cuán concentrada y, por lo tanto, cuán frágil es realmente la cadena de suministro mundial de alimentos. Los 4 principales países exportadores de trigo, Rusia, Australia, Estados Unidos y Canadá, suministran aproximadamente el 60% del trigo comercializado en los mercados internacionales. El 60% del trigo comercializado internacionalmente proviene de estos 4 países. Rusia y Australia se encuentran justo en la zona de mayor impacto de El Niño. Un El Niño intenso reseca la región triguera australiana en el sureste del país. Un El Niño intenso también afecta los patrones de precipitación de la región del Mar Negro, donde Rusia produce la mayor parte de su excedente de trigo exportable. Los 4 principales países exportadores de arroz, India, Tailandia, Vietnam y Pakistán, son economías agrícolas que dependen del monzón. Los 4 se ven afectados por fuertes fenómenos de El Niño, y los 4 simultáneamente. India, el mayor exportador de arroz del mundo, restringe las exportaciones cuando su propia cosecha está bajo presión, como ha ocurrido en los últimos años, lo que genera perturbaciones inmediatas en los países importadores de arroz de Asia y África. El cinturón maicero de Estados Unidos, que produce aproximadamente el 30% del maíz mundial y la mayor parte del maíz que se comercializa internacionalmente, se superpone con la franja sur de Norteamérica que la influencia del Niño tiende a resecar durante el invierno y la primavera, afectando las condiciones de humedad del suelo de las que dependen el trigo de invierno y el maíz de siembra temprana. Ahora bien, analicemos estos datos en conjunto. En un año de El Niño extremo,
Y actualmente vivimos en un mundo donde los años del Niño extremo se suman a un calentamiento global que intensifica cada evento en comparación con el equivalente de hace 20 años. Podríamos observar simultáneamente una producción de trigo inferior a la media en Australia, una producción de trigo inferior a la media en Rusia, una producción de arroz inferior a la media en India y Vietnam, y una producción de maíz inferior a la media en Estados Unidos. No es un escenario que requiera que ningún país en particular sufra un fallo catastrófico. Simplemente por debajo del promedio. Solo un 10 o 15% por debajo de lo normal en cada uno de esos lugares, al mismo tiempo. La consecuencia de esa producción simultánea por debajo del promedio en esos nodos específicos del sistema alimentario mundial no sería una reducción del 10 o 15% en la disponibilidad mundial de alimentos. Sería una crisis de precios, rápida, severa y en cascada, que se propagaría por todos los países importadores de alimentos del mundo. Porque los mercados de productos básicos alimentarios no responden linealmente a los cambios en la oferta. Responden al miedo, a la especulación, a las restricciones a la exportación, a la anticipación de la escasez. Una disminución del 10% en la producción mundial de trigo, proveniente simultáneamente de 3 de los 4 principales exportadores, no produce un aumento del 10% en el precio. Produce pánico. En el mundo existen aproximadamente 50 naciones que importan más de la mitad de sus alimentos. Un país con una población de aproximadamente 2.000 millones de personas, muchas de las cuales ya destinan entre el 60, el 70 y el 80% de sus ingresos familiares a la alimentación. Para quienes un aumento del 30 o 40% en el precio de los alimentos no es una simple molestia, sino la diferencia entre comer y no comer. Este es el mecanismo. Así es como un evento climático en el Pacífico mata a personas en países que no han experimentado ni un solo día de sequía o inundación. A través del precio. A través de la interrupción de la cadena de suministro. A través de las conexiones invisibles pero absolutamente reales entre una anomalía en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico Central y el precio del pan en Nairobi, Karachi, El Cairo y Lagos. Analicemos ahora regiones específicas. Porque la visión global abstracta solo se vuelve completamente real cuando se puede ver cómo es sobre el terreno. El Cuerno de África, la región que abarca Etiopía, Somalia, Kenia, Eritrea y Djibouti, entró en el fenómeno del Niño de 2023 a 2024 sumido en una catastrófica emergencia humanitaria. Entre 2020 y 2022, la región sufrió 5 temporadas de lluvias consecutivas sin precipitaciones. 5. Las lluvias largas no llegaron. Las lluvias cortas tampoco. Y luego volvieron a fallar las lluvias largas. Y luego las cortas. Y luego las largas otra vez. 5 veces seguidas. La última vez que algo así había ocurrido, según los registros instrumentales, que se remontan a más de un siglo, fue nunca. Fue una secuencia sin precedentes. Y a finales de 2022, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas declaró a 22 millones de personas en la región en situación de inseguridad alimentaria aguda. La inseguridad alimentaria aguda significa que no saben de dónde vendrá su próxima comida. Es el umbral justo por debajo de la emergencia, justo por debajo de la definición clínica de hambruna. Y entonces llegó el Niño. En el Cuerno de África, el Niño no trae sequía como en India o Australia. En el Cuerno de África, el Niño trae lluvia. Lluvias torrenciales. Algunos años, inundaciones. Lo cual suena, al principio, instintivamente, a alivio. A rescate. Después de 5 temporadas de lluvias fallidas, sin duda la lluvia era lo que esta gente necesitaba. No fue un alivio. He aquí la razón. Cuando el suelo se reseca, cuando se ha secado, agrietado y perdido su estructura orgánica por años de humedad insuficiente, se vuelve hidrófobo. Esto no es una metáfora. Es una propiedad física. El suelo seco y compactado repele activamente el agua. No absorbe la lluvia como lo hace un suelo sano. La expulsa. Y cuando llueve intensamente sobre un suelo hidrófobo, compactado y estructuralmente degradado, especialmente en paisajes donde la vegetación que normalmente ralentizaría y absorbería la escorrentía ha desaparecido por años de sequía y sobrepastoreo, toda esa lluvia se convierte en escorrentía superficial. Fluye sobre la tierra en lugar de penetrar en ella. Se acumula en las zonas bajas. Desborda los sistemas de drenaje y los cauces de los ríos que no fueron diseñados para este volumen. Se convierte en inundaciones repentinas. Los cultivos que necesitaban desesperadamente lluvias suaves, constantes y sostenidas para germinar y desarrollar sus sistemas radiculares, cultivos que necesitaban el tipo de lluvia que se filtra lentamente en el suelo y permanece allí,
recibieron en cambio aguaceros torrenciales que arrasaron la capa superficial del suelo, anegaron los campos, arrastraron las semillas y, en algunos casos, destruyeron físicamente la infraestructura agrícola, las terrazas, los canales de riego, las instalaciones de almacenamiento, de la que dependen los agricultores. En Somalia, durante los últimos meses de 2023, las inundaciones provocadas por el Niño desplazaron a más de 500.000 de personas en cuestión de semanas. Más de 500.000 de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por las inundaciones, en un país que acababa de sufrir 5 años de sequía catastrófica. El sistema humanitario, que había dedicado esos 5 años a prepararse para la respuesta a la sequía, preposicionando ayuda alimentaria, distribuyendo semillas resistentes a la sequía, perforando pozos de agua, implementando programas de nutrición para niños debilitados por años de inseguridad alimentaria, se enfrentó de repente a una emergencia completamente diferente, la respuesta a las inundaciones. En las mismas zonas. En un plazo muy ajustado. Esta es la trampa política que el Niño tiende a los sistemas humanitarios. Y es una trampa que mata personas no por malicia, sino por la simple discrepancia mecánica entre el tipo de crisis prevista y el tipo de crisis que realmente se produce. No se pueden desplegar simultáneamente equipos de respuesta a inundaciones y a sequías en 50 lugares distintos de 6 países. No existen los recursos. No existe la logística. E incluso si existieran, el problema fundamental persiste. En el momento en que se destinan recursos a un tipo de respuesta, el sistema se adapta al otro. El Niño no entiende de planes de preparación para desastres. Ahora pasemos a Australia. Porque Australia es, en muchos sentidos, el laboratorio ideal para comprender la mecánica del Niño. Posee el registro climático instrumental más extenso y completo de cualquier país del hemisferio sur. Se encuentra prácticamente alineado con la zona de mayor impacto de ENSO. Y experimenta fluctuaciones más pronunciadas entre las dos fases, entre la sequía del Niño y las inundaciones de la Niña, que casi cualquier otro lugar del planeta. Esto significa que los datos de Australia revelan aspectos de ENSO que no se pueden interpretar con tanta claridad en ningún otro lugar. Los 3 años previos al fenómeno del Niño de 2023 a 2024 fueron años de la Niña en Australia. Y la Niña en Australia significa lluvia. Lluvias extraordinarias. El este de Australia recibió 3 años consecutivos de precipitaciones superiores a la media, llegando a niveles récord entre 2020 y 2022. La cuenca Murray-Darling, el sistema fluvial que drena una cuarta parte del continente australiano y que constituye la columna vertebral de la agricultura australiana, experimentó el periodo trienal más lluvioso de la historia registrada. Pueblos que nunca se habían inundado en la memoria reciente se inundaron. Luego se inundaron de nuevo. Y luego se inundaron por tercera vez. El costo económico total de esos 3 años de la Niña, las inundaciones, los daños a los cultivos, la destrucción de infraestructuras, los desplazamientos, superó los 20.000 millones de dólares australianos. Y el impacto en la agricultura fue en ambos sentidos. Algunos cultivos que necesitan humedad prosperaron. Otros que requieren condiciones secas para la cosecha se arruinaron. La cosecha de uva para vino del Valle de Hunter. La cosecha de trigo de Riverina. Se pudrió en campos demasiado húmedos para acceder con maquinaria. And ten la Niña Endid. And del Niño Eraid. El pronóstico fue inmediato y contundente. Sequía en todo el sureste. Alto riesgo de incendios en Nueva Gales del Sur y Victoria, las mismas regiones que habían pasado 3 años recuperándose de los incendios del verano negro de 2019 a 2020, provocados en parte por el ciclo anterior del Niño. Precipitaciones por debajo del promedio en la cuenca Murray-Darling, justo cuando la cuenca necesitaba comenzar a recuperar las reservas de agua subterránea y la humedad del suelo que, paradójicamente, 3 años de inundaciones no habían logrado reponer por completo, debido a que el agua de las inundaciones escurre rápidamente y la recarga de los acuíferos es lenta. Este es el problema del efecto latigazo cervical de ENSO. Y está empeorando de una manera que los datos ahora dejan claro. Una investigación publicada en Nature Climate Change estableció que los fenómenos del Niño y la Niña se están intensificando. No se están volviendo más frecuentes, la frecuencia no ha cambiado significativamente en los registros de observación, sino más extremos. Las La Niñas son más húmedas, mientras que los El Niño son más secos y cálidos. La amplitud de la oscilación está aumentando. Y, lo que es crucial, el tiempo de transición entre eventos no está aumentando para compensar. El intervalo durante el cual los ecosistemas, los sistemas agrícolas y la infraestructura pueden recuperarse de un extremo antes de que llegue el siguiente no está creciendo. De hecho,
Se está reduciendo. En la práctica, esto significa que, para un lugar como la cuenca Murray-Darling, para un sistema agrícola como el cultivo de trigo australiano, para un ecosistema como los bosques del este de Australia, el tiempo de recuperación entre eventos es cada vez menor. El déficit de humedad del suelo provocado por la sequía del Niño no se recupera por completo cuando llegan las inundaciones de la Niña. Los daños a la infraestructura causados por las inundaciones no se reparan del todo cuando comienza de nuevo la sequía del Niño. Los bosques que se vieron afectados por la sequía y los incendios no se han regenerado por completo cuando llega la siguiente temporada de incendios. El sistema se está volviendo cada vez más complejo. Cada ciclo deja el paisaje un poco más degradado, un poco menos resistente, un poco más expuesto al próximo vaivén. Australia es un país rico con instituciones que funcionan y los recursos necesarios para responder. Imaginemos la misma dinámica de escalada en un país que carece de esos recursos. Imaginemos que se desarrolla en las principales zonas agrícolas del sur y sureste de Asia, donde 3.000 millones de personas dependen de un sistema monzónico que el Niño altera por ley física. Ese es nuestro próximo destino. El sistema monzónico asiático, que comprende el monzón de verano del sur de Asia que riega a India, Pakistán, Bangladesh y Nepal, el monzón de verano del este de Asia que trae precipitaciones a China, Corea y Japón, y los sistemas monzónicos del sudeste asiático que sustentan la cuenca del Mekong y las naciones archipelágicas de Indonesia y Filipinas. Este conjunto interconectado de sistemas atmosféricos proporciona precipitaciones a aproximadamente el 60% de la población mundial. El 60%. 3.000 millones de personas, cuyos alimentos, agua y existencia económica dependen de un sistema meteorológico que el Niño altera de forma fiable y cuantificable. No a veces. No ocasionalmente. Como una cuestión de ley física, con una consistencia que el registro histórico ha establecido más allá de toda duda científica razonable. En los años del Niño intenso, el monzón del sur de Asia, el que riega la India, se debilita y se retrasa. Llega más tarde de lo normal y, cuando finalmente llega, su intensidad disminuye. Y dado que la agricultura india, a pesar de una modernización significativa, aún depende de los patrones de lluvia estacionales a los que las comunidades agrícolas se han adaptado durante siglos, incluso una leve alteración en el momento y la intensidad del monzón tiene consecuencias que se extienden por todo el sistema alimentario durante meses. Indonesia y Filipinas, dos de las naciones más pobladas del sudeste asiático, con más de 400 millones de habitantes, experimentan una drástica reducción de las precipitaciones y un riesgo de incendios considerablemente mayor durante los años del Niño. El fenómeno del Niño de 1997 a 1998 provocó incendios en Borneo y Sumatra que ardieron durante meses, cubrieron el sudeste asiático con humo visible en imágenes satelitales y se estima que liberaron más carbono a la atmósfera en un solo año que las emisiones anuales de toda la Unión Europea. Estos incendios se produjeron en turberas, depósitos de carbono acumulados durante miles de años, y cuando las turberas arden, no solo queman la vegetación superficial, sino también la turba misma, a varios metros de profundidad, liberando carbono que se encontraba almacenado cuando la Tierra era bosque, mucho antes de la existencia de la civilización actual. El sistema fluvial del Mekong, que fluye desde la meseta tibetana a través de China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam antes de desembocar en el mar de China Meridional, constituye la columna vertebral agrícola y económica del sudeste asiático continental. Aproximadamente 70 millones de personas viven en la cuenca baja del Mekong y dependen de sus aguas para su alimentación, sus ingresos, el transporte y la crecida anual que fertiliza la agricultura de las llanuras aluviales, la cual ha alimentado esta región durante milenios. Cuando el Niño seca la cuenca del Mekong, reduciendo las precipitaciones que alimentan los afluentes del río y disminuyendo el deshielo de la meseta tibetana que mantiene su caudal durante la estación seca, las consecuencias se propagan río abajo de maneras que son tanto inmediatas como estructurales. La consecuencia más inmediata es lo que ocurre en el delta del Mekong, en el sur de Vietnam.